Gracias. Y este aplauso es para ustedes y por supuesto para mi querida Inés. Doy formalmente entonces la bienvenida a este espacio Cinética Cultural, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro, nos enorgullece, nos da mucha alegría poder abrir espacios donde podamos difundir la cultura, el entretenimiento, la educación, la instrucción en diferentes medios y en diferentes formas. Y por supuesto todo esto amparado bajo la plataforma de un proyecto maravilloso que tiene muchos años generando país y que nosotros que Pasión País. Por favor, un fuerte aplauso para Marian Krasner y para Inés Muñoz Aguirre, generadoras de todo ese contenido valioso que lo que hace es exaltar a los venezolanos que día a día seguimos trabajando con ese ímpetu, con esa energía y que nada absolutamente nos vence. Hoy vamos a presentar el libro Así va el siglo de Inés Muñoz Aguirre. Es su más reciente libro porque esta mujer, esta escritora, es una máquina, no para jamás. Acaba de presentar La historia no contada y apenas hemos salido del proceso de promoción de este libro en Venezuela y muchas ciudades del exterior. Ya remontamos el camino con Así va el siglo. Y así va el siglo de verdad, porque este libro tiene mucho que ver con todas las cosas que nos acontecen en la vida, buenas, malas, catastróficas, amorosas, relucientes, gratificantes. Como gratificante es también hoy celebrar el inicio de los 50 años de la editorial que represento, Oscar Totman Editores, y de su editor, Carsten Totman, que nos acompaña en esta sala. Antes de leer 3 párrafos que me inspiran, la lectura ya no es la edición, porque editarlo nos llevó un buen trecho, pero sí la lectura de este libro de Inés Muñoz Aguirre. Debo agradecer, ante todo, a esta gente de Cinética Cultural que lleva adelante esta sala con tantos eventos, y a ustedes que tienen la gentileza de acompañarnos hoy, domingo, en la mañana, en este día radiante, como ya lo dije. Gracias a todos, ustedes son los lectores, y por ustedes nosotros hacemos este trabajo de hormiguita, de detalle, que es confeccionar un libro. Entonces, no puedo dejar de decir que mi equipo editorial está conformado por unas personas que me acompañan acá adelante. Kira Kariaki, que junto conmigo dirige la colección de poesía de OT desde el año 2014, y ya vamos a tener el año que viene 10 años que celebraremos. María Verónica Marcano, que lleva las redes sociales, y he trabajado con mucho pulso con Inés Muñoz Aguirre y con Marian Krasner, ambas gestoras culturales importantísimas que dirigen este proyecto maravilloso que ya lo menciona Antonio, que es Pasión País. Me encanta ese nombre de Pasión País. Bien, este libro tiene una portada fascinante. Es el mundo está rodeado de agua. Y nosotros hemos hecho mucho bien por el mundo y hemos hecho mucho mal también en el mundo. Así va el siglo, lo dice, y nos recrea y nos hace recordar que la historia queda registrada en las páginas de todos los libros que ha habido en el curso del desarrollo de la humanidad. Este libro tiene una imagen de aguas y a mí me conmueve. Y este libro me conmovió mucho porque cuando lo leí para comenzar a hacer su edición, no pude dejar de pensar también en las propias catástrofes personales que a mí me había tocado vivir. Eso no lo voy a mencionar. Sin embargo, tengo que decir que no pocas veces hemos reflexionado
acerca de la naturaleza de las palabras, sobre todo entre aquellos que hemos dedicado el día a día a las tantísimas dimensiones de la creación, sus expresiones, que siempre terminan siendo expresadas en palabras. En la que nos compete a nosotros, en esa, la de la fuerza de las palabras, el escritor, el periodista, el editor, quizá nos determina la tendencia a sobrevalorar las posibilidades del lenguaje. Nosotros somos los responsables de lo que decimos y de cómo lo decimos y de cómo lo vamos a dejar plasmado para la historia. Y eso es inevitable. Es quizá la única forma que tenemos de acercarnos a la realidad y a su anchura, a esa vastedad inmensa que es el universo. Y por eso creo que solamente a través de las palabras podemos ir diciendo cuánto nos importa, cuánto nos afecta, pero si esa palabra no cumple con el rigor estético de la creación literaria, tampoco lo estamos haciendo bien. Por eso es que el libro debe quedar con esa huella indeleble que es el pensamiento, la reflexión y la estética del lenguaje, y eso es demasiado importante. Ese es, en última instancia, lo que nos pasó editando Así va el siglo. Pues esa relación entre literatura e historia conquista cada día más páginas y la poesía venezolana no es la excepción. Nuestros escritores se han encargado de documentar no solo los vestigios de lo que va de este siglo de desmedidas desolaciones, sino también los modos de cómo la humanidad se crece sobre sí misma para afrontar en gran medida las adversidades. Este poemario, sin duda, reescribe la historia. Ya nosotros sabemos lo que pasó. Ella nos lo va a dejar hecho, impreso, plasmado. No está revelando, está develando. Y eso es importantísimo en el momento de no olvidar qué es lo que hace el ser humano cuando pisa el suelo del planeta. Eso es lo que se expresa a través de la fuerza de las palabras y de la estética que esa fuerza tiene que incorporar. Ese es, creo, en última instancia, los designios de la literatura. Si un autor, si un escritor no logra eso, no cumplió su cometido. Y allí los editores somos los responsables. Y no podemos dar la espalda a esa gran realidad que es el hecho de dejar plasmado sobre el blanco el negro que llevamos adentro, que es la tinta. Y esto hace el número 35 de la colección, 36 de la colección de poesía. Gracias por soplar, querida. De esto van a hablar este panel excepcional. Yo creo que es una gente de excepción. Voy a empezar así. Santos López tiene una obra poética trascendente en este país, que ya llega casi a los 20 títulos. Y eso es una gran proeza, porque su pluma, su palabra, su obra poética debe también ser consagrada de alguna manera en un volumen conmemorativo. Giovanna de Michele la oigo en la radio, la oigo, es internacionalista, me impresiona mucho su temple, su manera aguda, sensible de hablar sobre las cosas que atañen al mundo. Y uno dice, ay, yo pensaba que los internacionalistas eran todos enrevesados. No, no, al contrario, ella lo hace plácidamente, me encanta escucharla. Inés no necesita presentación, he conocido un ser más mediático que ella. Es una gran escritora, la quiero mucho y la felicito enormemente. La bella Carolina Jaime Blanger, gran comunicadora, conductora de programas de radio, de televisión en Venezuela y afuera, madre de una niña preciosa que todos los días la veo en su portal.
Y mi gran amigo Víctor Guedes, gran autor, investigador, gestor cultural, pensador, un hombre que para Venezuela es una referencia. Ahora ellos van a hablar para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Luna, por esas hermosas y sentidas palabras que yo creo que todos agradecemos. Arrancamos con Carolina Jaime Branger, ingeniera de sistemas por la Universidad Metropolitana de Caracas, máster en educación por la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos, comunicadora, escribe para diversos diarios y portales en Venezuela, conductora de programas radiales en Circuito Éxitos de Unión Radio y también en EVTV Miami, multiplataforma informativa y de entretenimiento con sede en la ciudad de Miami, que promueve la recuperación, la libertad de información y la democracia en Venezuela. Su lema: somos la voz de los venezolanos en el mundo. Además, Carolina es miembro de la Academia de la Lengua Española, capítulo de Venezuela. Como bien decía Luna, es madre de mi querida Tuti y además es mi cuñada. Seguimos con Santos López, poeta, editor, gestor cultural y periodista, director fundador de la Casa de la Poesía Pérez Bonalde, organizó la Semana Internacional de la Poesía de Caracas con 12 ediciones, también promovió 11 ediciones del Concurso Nacional de Poesía para liceístas y 5 ediciones del Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde. A través de las actividades de la Casa de la Poesía, contribuyó a subrayar 2 aspectos en el panorama de la poesía venezolana: la importancia de mantener vínculos con las voces poéticas mayores nacionales y el papel de los recitales para la promoción y masificación de la poesía en la sociedad. Santos López, además, es autor de una obra poética trascendente, integrada, entre otros libros, por Otras costumbres, Soy el animal que yo creo, La barata, Azahar de almendra y Canto de luz negra, por nombrar simplemente algunos. Continuamos con mi querida Giovanna De Michele, internacionalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, con una amplísima experiencia académica y laboral en Venezuela y también internacionalmente. Conduce su programa radial de corte informativo y de opinión, Aquí y Ahora, con Giovanna De Michele, de lunes a viernes, por la emisora FM 88.1, la emisora adulto joven. En dicho programa, nuestra internacionalista Giovanna se encarga de analizar y compartir a primera hora la información más destacada en temas vinculados con la política, la actividad económica y social, el entretenimiento y la cultura. Continúo con Víctor Guedes. Es un pensador multifacético y comprometido con el quehacer cultural, educativo y gerencial, docente e investigador en las especialidades de responsabilidad social empresarial en diversas instituciones universitarias del país y también del exterior. Ha sido miembro de las juntas directivas de importantes instituciones culturales. Ha cumplido con compromisos profesionales en la UNESCO, el Convenio Andrés Bello, el Centro Latinoamericano de Desarrollo Cultural, el Centro Internacional de Educación de Desarrollo de PDVSA, al igual que en distintas universidades de Iberoamérica. Sus aportes intelectuales se condensan en numerosos artículos y en más de 20 libros. Su labor ha sido reconocida por el Premio de Ensayo de la Asociación de Escritores de Venezuela en el año 1997, la mención de honor en la primera Bienal de la Crítica Roberto Guevara y el Premio Sofía Inver de la CIANE, entre otros. Y por supuesto, y finalmente, no por ello menos importante, presentamos a nuestra querida Inés Muñoz Aguirre, autora de Así va el siglo, quien con este libro confirma su interés por los diversos géneros literarios. Como periodista es una apasionada del género de la entrevista y de la investigación, así como las entrevistas biográficas. Como dramaturga es autora de numerosas obras teatrales. Su obra teatral ha sido estudiada como parte de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en el teatro de la Universidad de Siracusa en Nueva York por la catedrática Gail Bullman. Su poesía ha sido publicada en México y en Italia, así como en numerosos blogs y páginas web. Ha publicado Poetas en Vigilia, Los días aciagos y forma parte de la antología 102 poemas, Jamming de OT Editores.
Es narrativa, su obra está integrada por las novelas La Segunda y Sagrada Familia, Días de Novenario, A los vecinos ni con el pétalo de una rosa, Feliz cumpleaños, Anclados, No es lo que parece y La historia no contada. Obras editadas bajo los sellos Ediciones B, Cálatos Ediciones, Bruguera, Ediciones Rubeo y Editorial Lector Cómplice. Ahora se suma a este nuevo título en un trabajo en el que podemos decir que confluyen el periodismo y la poesía. Así que te doy la bienvenida, Inés. Adelante. Bueno, muchas gracias, Antonio, por haberme acompañado como anfitrión de este encuentro maravilloso. Me tienen realmente emocionada. Esta sala tiene 160 butacas y prácticamente la sala está llena y todavía sigo viendo entrar personas que han venido a acompañarnos. Se los agradezco enormemente. Le agradezco a mi madre de 93 años que está sentada por allí, a toda mi familia, a los primos, a todos los amigos, a los renombrados poetas que se encuentran en esta sala y que no voy a nombrar a ninguno en particular porque no me quiero saltar. El homenaje es para todos. Y que bueno, como decía Luna, un domingo en la mañana estemos reunidos acá, yo creo que también habla mucho de nuestro interés por cómo va el siglo. Precisamente porque este es un poemario donde hago confluir el periodismo y la poesía, bueno, me he rodeado de este panel de lujo que me acompaña ahora en la mañana, porque lo que quiero es conversar de cómo confluyen estos dos mundos que parecieran que son ajenos entre ellos, ¿no? Y que sin embargo, como lo digo en un epígrafe al comienzo del libro, si exprimes un titular, capaz que sale poesía. Entonces, para mí, y salió, para mí realmente, bueno, es un honor que ellos me acompañen, pero también el que aquí esté Víctor, esté Carolina, esté Giovanna y esté Santos López, que para mí es uno de los grandes nombres de la poesía venezolana, que mi querido Antonio Vasco, con quien comparto la sección de libros, un jueves sí y uno no por KIS FM, que mi querida Maite Navarro, que siempre está detrás, allí apoyándonos y impulsando todo lo que hacemos en Pasión País, estén detrás de esta organización junto con Marian Krasner y todo el equipo de Cinética Cultural y de Pasión País que está en cabina y en los distintos puntos de la sala, lo que hace es confirmar nuestra propuesta, que este país, para que cambie y para que realmente cada uno de nosotros pueda desarrollar propuestas satisfactorias, solo hace falta tejer redes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí y se los agradezco infinitamente. Bueno, ya dicho esto, yo no voy a decir más nada. Dicho esto, bueno, yo les voy a dar la palabra primero que nada a mi internacionalista Giovanna de Michel, ¿no? Para que nos ubique un poco en el contexto de cómo ella ve que transcurre el siglo. Gracias, Inés. Gracias a ustedes por estar aquí acompañando esta extraordinaria iniciativa que se concretó en un libro maravilloso, Así va el siglo, de Inés Muñoz. Para mí es un gran privilegio y además una gran satisfacción, porque desde que comenzó este siglo XXI se ha dicho que es el siglo del ser humano, que es el siglo del ciudadano, que el ser humano va adquiriendo en este siglo XXI cada vez más conciencia de ciudadano, y eso es lo que supuestamente ha promovido todos estos movimientos que hemos visto acentuarse durante las 2 décadas que recoge el libro de Inés. Y sí, efectivamente yo celebro que Inés, a través de la poesía, recoja la sensibilidad, que es lo que en resumidas cuentas mueve al ser humano. Es ese sentimiento de pertenencia o ese sentimiento de orfandad que a veces tenemos los ciudadanos alrededor del mundo.
El sentimiento de pertenencia es lo ideal, es cuando sentimos que pertenecemos a un país, que pertenecemos a unas instituciones, que pertenecemos a una sociedad. Pero resulta que no todos los ciudadanos del mundo tenemos esa posibilidad. Hay unos que se sienten huérfanos en ese escenario. Hay unos que no se sienten representados ni por sus instituciones, ni por su gobierno, ni por sus símbolos, ni por nada que se le parezca. Inés comienza... ¡Qué horror! Inés comienza con el año 2000 e inmediatamente entra en el 2001, que fue un año de quiebre, a mi modo de ver, para las relaciones internacionales, porque se rompió un gran mito, ¿no? Que era el mito del poder en Estados Unidos. El mito de aquel Estado absolutamente invencible, que atacaba en cualquier parte del mundo, pero nadie lo atacaba a él. Ese mito se rompe y así comenzamos prácticamente el siglo XXI. Lo comenzamos con protestas. ¿Quiénes son los protagonistas de las protestas? Los seres humanos. ¿Qué mueve a los seres humanos? Los sentimientos, las emociones, la frustración, la rabia, la impotencia, la orfandad. Eso mueve al ser humano y lo lleva a protestar, a exigir. A veces las protestas se salen de control, porque se salen de control las emociones, como se sale de control en un poema, como se sale de control en la vida diaria, como se sale de control en nuestras reacciones, a veces con los hijos, con la pareja, con los hermanos, con cualquiera. Todos nos salimos de contexto en un momento determinado, todos perdemos el control. Que eso se recoja en un libro donde se narre los principales acontecimientos de 2 décadas y se haga en forma de poesía, privilegiando las emociones y los sentimientos, sin lugar a dudas me parece extraordinario. Tan extraordinario es que alguien pudiera cuestionarse cómo se hace un poema del secuestro de una embarcación. Pues Inés lo logra, Inés lo hace. Porque es que detrás del secuestro de una embarcación hay una desesperación, hay una necesidad de ser tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Otra vez el ser humano. Otra vez la necesidad de llamar la atención acerca de nuestros propios males, acerca de nuestros propios padeceres. Eso lo vamos viendo inclusive cuando ella habla de fenómenos naturales como el tsunami en el año 2004. Y narra el padecer y el asombro de quienes veíamos el tsunami a distancia, pero el padecer de quienes lo vivían, digamos, en carne propia, ¿no? En el terreno de los acontecimientos. Que nos hable del asesinato de una mujer en Rusia simplemente porque contrariaba una guerra que decidió iniciar el gobierno ruso y ella no estuvo de acuerdo. Y de repente vemos que en tiempos más recientes, pues nada cambia, todo sigue igual. O si algo cambia, cambia para que todo siga igual. Y eso es precisamente ¿por qué? Porque los seres humanos seguimos siendo iguales. Lo que pasa es que ahora tenemos más oportunidades de expresarlo que las que había hace muchísimos años atrás. Ahora somos más capaces de reconocer nuestras propias emociones y nuestros sentimientos. Las redes sociales han hecho un trabajo extraordinario porque nos permiten conocer otras formas de vida. Ahora todos sabemos que es posible vivir mejor. Que también es posible vivir peor, sí, es verdad, siempre podemos estar peor, pero también siempre podemos estar mejor. Ella lo recoge con una lucidez extraordinaria en su libro. Es más, tiene un poema donde habla del incremento de los suicidios. Y eso me pareció absolutamente excelente, brillante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de un suicidio? Hay sentimiento, frustración, emoción. A veces esa sensación de orfandad acrecentada, esa sensación de que ya no hay camino, de que no hay futuro, de que no hay posibilidad, y es que eso es lo que estamos sintiendo en la humanidad. Pero hay otros que lo ven diferente, hay otros que en cada crisis se encuentran una oportunidad, y esto lo resalta, por ejemplo, con otro poema, que es donde nos habla del programa de Naciones Unidas contra el hambre cero. Naciones Unidas ve la posibilidad de llamar la atención sobre lo que está sucediendo en el mundo, de cómo crece de manera vertiginosa la población y cómo van escaseando los recursos alimenticios porque la capacidad de producción se va mermando cada vez más. Pero también nos habla de la posibilidad del fin del mundo. Esos mitos, esas creencias que siempre han estado por ahí pululando, pero nunca habían tenido tanto efecto como hoy día, porque hoy día se pueden como que difundir mucho más estas ideas, estos mitos, estas, no sé cómo llamarlo, estas visualizaciones, estas
manifestaciones de lo que viene, que generalmente toda la gente que sabe lo que viene, pero nunca sabe ni siquiera cuándo va a llover. Y entonces se encargan de sembrar ese temor muchas veces en la sociedad, salvo contadas excepciones que sí tienen verdadera y realmente un poder extraordinario. Es un libro que recoge la miseria y la bondad humana. Es un libro que recoge la frustración y la esperanza. Es un libro en el que queda plasmado la lucha de la humanidad entera. En la humanidad, en lo que va de siglo, definitivamente unos luchan por poder, otros luchan por ser tomados en cuenta y otros, mientras tanto, luchan simplemente por comer. Yo le doy las gracias a Inés Muñoz Aguirre por esta obra. Gracias, Giovanna. Rosa Montero, bueno, firma la contraportada del libro, pero además hace 3 días, pendiente de la presentación, escogió un poema que, por supuesto, después que ella lo envía y yo lo escucho, digo, este es el poema que una periodista, poeta y escritora como Rosa Montero tenía que escoger. Entonces, vamos a compartir con ustedes el video que envió Rosa Montero. Hola, soy Rosa Montero y voy a leer un poema del libro Así va el siglo, de Inés Muñoz Aguirre. Voy a leer el poema 2006. La periodista rusa Ana Politkovskaya queda deshecha en la caja del ascensor. Los tiros hacen un tatuaje indeleble en el almanaque. Es el 7 de octubre en Moscú. El horror es el mismo en cualquier parte del planeta. Una sombra puso fin al abecedario, le impidió hacer la noticia para convertirla en ella. Una sombra puso fin a sus obsesiones, a la primera taza de café de la mañana, a la torta horneada, a los nietos soñados, a los titulares, a las fotografías del poder, a las llamadas furtivas, a los boletos de avión. Dibujó un asiento vacío en el tren. Una sombra resolvió por la palabra amordazada la firma investigada, la amenaza convertida en vestido, la oscuridad de la noche, la denuncia no revelada, la agonía que no tiene respuesta. Una sombra se llevó a la carrera todas las letras en sus bolsillos. Algunos lloraban en las calles por lo que se había perdido. Las flores crecían recostadas a la pared de su edificio. Bueno, ahora vamos a escuchar al poeta Santos López. Un poco la idea es que ellos están haciendo una introducción y luego vamos a conversar y debatir sobre algunos de los temas planteados. Luis, por favor, pásale el micrófono. Ya, ok. Gracias, adelante, Santos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Inés. Un honor compartir contigo después de aquellos años juveniles en el diario de Caracas. Que yo era un pichón de periodistas y ya tú estabas instalada como profesional. Yo era pasante. Sí. Exacto. Bien, me alegra encontrarme contigo en este formato hoy y yo me permití escribir unas palabras que voy a leer. Así va el siglo, de Inés Muñoz Aguirre. Es un libro que nos da un buen leitmotiv para pensar en lo que vendrá. La autora nos despierta esta curiosidad cuando cierra su escritura con la pregunta final: ¿y después? Pero antes, su voz nos cuenta con su tono poético una épica de las 2 primeras décadas de este siglo XXI. El tejido del libro se construye con un hilo histórico,
otro hilo real o de lo real, y un hilo poético muy directo y franco. Su pregunta, y después, deriva hacia el principio de la recurrencia, fenómenos como los que poetiza Inés han ocurrido una y otra vez en la historia de diversos países. No es la primera vez que Neptuno clava con furia su tridente, diríamos con la autora, para ilustrar dramáticamente el trágico tsunami del 26 de diciembre de 2004, consecuencia del terremoto submarino del Océano Índico y que causó más de 275.000 muertes en el sur y el sudeste de Asia. Si exprimes un titular, capaz que sale poesía. Con este breve enunciado, Inés nos plantea su reto: conjugar la licencia periodística con una licencia poética, si me permiten el giro. No es nada difícil uno quedarse en resonancia con su voz, porque lo que nos hace generacionales es la experiencia común en la línea del tiempo. Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado, parafraseamos a Aristóteles. El destino es lo pasado, porque la identidad cultural es un factor que cobra cada vez más fuerza y provoca una homogeneidad del lado de las tecnologías que nos permiten comunicarnos al instante. La realidad global está disponible en los bolsillos nuestros con los teléfonos inteligentes. Este trasfondo subyace en este libro de Inés, y lo traigo a colación en este momento porque su jerarquización nos es común y todos aquí la vivimos. Por ejemplo, cuando trenza sus hilos sobre el proyecto Hambre de las Naciones Unidas en 2010 y anuncia que 24.000 personas mueren cada día por falta de alimentos, nos retrotrae inevitablemente a la gran hambruna de Bengala en 1943-1944, a la peor de la historia, la de China, entre 1958 y 1961, que devoró 30 millones de personas, las hambrunas de África, especialmente la zona subsahariana, Etiopía y Somalia, y más actualmente la de Yemen del Sur, sin olvidar la hambruna que viven millones de venezolanos hoy día. Y cuando se cruzan esos fenómenos recurrentes, un solo detalle salta a la vista: la libertad es escuadrilidad o está muy comprometida. El economista y filósofo Amartya Sen, que ganó el Nobel en 1998, ha esbozado una tesis muy interesante. Las hambrunas son una catástrofe donde la gente muere de inanición porque carece de los derechos adecuados. El tema entonces es la libertad. El tema es de democracia. Bajo la superficie, lo colectivo, en su pulsión inconsciente, es un torbellino que se dinamiza entre el nosotros y el yo. Es lo que leo en su libro. La cultura opera como contagio. ¿Qué hace que un grupo de personas actúen todas de la misma manera? El nosotros se caracteriza por un cierto tipo de conducta común. Eso es lo que nos hace generacionalmente activos. Christakis y Fowler, dos estudiosos de este tema, sugieren que existen conexiones invisibles en toda la sociedad.
los conectores invisibles operan y la pulsión de estos conectores procede del inconsciente. Este libro, Así va el siglo, nos convoca bajo el sello de nosotros. Es raro porque siempre en los libros de poesía el yo poético está como muy subrayado, dejando a un lado el yo para que recorramos juntos una épica mínima, que son tus 20 años de narrativa. Este memorándum que compartimos es una tragedia llena de dolor y sufrimiento, pena y muerte, que como toda sombra es un proyecto compartido. Y el sufrimiento siempre es una palanca para elevar nuestra conciencia. Inés nos invita a pensar sobre la tradición analítica de las civilizaciones humanas, de la que somos herederos. Te felicito, Inés. Gracias, Amigo. Un profundo análisis de Santos. Y bueno, aquí estamos bastante serios, Carolina, ¿no? Bueno, y ahora, mi querida Carolina, a quien todos, bueno, ya reconocemos como comunicadora, aunque ella insiste que, bueno, no, yo no soy comunicadora. Sí lo es, lo ha demostrado y, bueno, por eso está aquí, para darnos tu visión desde la comunicación. Gracias, querida Inés. Lo que pasa es que para los ingenieros yo soy comunicadora, para los comunicadores yo soy ingeniero, entonces estoy así como en un limbo. Yo conocí a Inés, y quiero empezar por un poquito de historia, en el año 2002, cuando yo empecé en Radio Caracas Radio. Ella llevaba, era toda la semana, tu folleto de publicarte. No, sería quincenal. Quincenal. Y yo lo leía todo. Y me encantaba. Y un día le pregunté al portero y le dije, ¿quién trae esto? Ah, una muchacha así como usted. Le digo, bueno, dile que me deje su teléfono, porque yo la quiero entrevistar. Y ahí comenzó una amistad, una admiración mutua de dos escritoras que teníamos algo que decir y que decidimos decirlo como fuera. Luego, más adelante, Inés me apoyó en publicarte con mi primer libro de poesía, es el único que he publicado hasta ahora, que se llama Del amor tuyo y el mío, que creo que vamos a reeditar. Y luego yo la apoyé cuando empezó Pasión País, yo fui parte del primer panel de Pasión País. Y todo esto ha seguido, es como una... te entrevisté con el penúltimo libro, con este, bueno, te debo la entrevista, pero es que cuando lo terminé de leer, yo le escribí, le dije, chama, este libro me ha dejado estrujada, esa fue la palabra que usé. ¿Por qué? Porque todas esas noticias que nosotros conocemos, obviamente ya como dijo Santos, vivimos y Giovanna, vivimos en un mundo globalizado, todo se sabe al instante. Pero yo creo que, por ejemplo, en el tema de los suicidios, Giovanna, te faltó un adjetivo, soledad. Y mucha gente se suicida por soledad. Y a lo mejor hay gente que no se suicida, pero que también está muy sola. Y en la película Don't Look Up, cuando yo la empecé a ver, yo estuve a punto de apagarla. Pensé, ¿pero qué es esta ridiculez? Y resulta que fue que me di cuenta de que era una crítica, o sea, era una burla a una sociedad que se ha convertido en una sociedad cínica, solitaria, indiferente. Y entonces Inés me dijo una cosa que me abrió así como los ojos, me dijo, es que de repente contándolo de otra manera, logramos que la gente se sensibilice. Y yo creo de verdad que lo lograste, porque sabes que después de que me dijiste eso lo volví a leer
Y empezando, o sea, para abrir el tema de lo que es la comunicación en sí, ya que me tengo que poner los lentes. Hablando de las hambrunas, Kevin Carter, un fotógrafo que ganó el premio Pulitzer en 1994 por una foto que tomó en Sudán, y yo creo que eso es una de las fotos que todos recordamos, en donde está una niñita sudanesa a punto de desplomarse muerta y atrás un samuro esperando que se muera para comérsela. Ahí yo creo que fue el primer bullying colectivo que vimos en la historia, porque la gente se descargó a Kevin Carter diciéndole que por qué no había espantado al samuro, y él dice que él trató de espantar al samuro, y el samuro no se movía, el samuro sabía que la niñita se estaba muriendo. Entonces, que por qué no salvó a la niñita. Él decía que él venía de un pueblo que estaba al lado, que era supuestamente donde iba la niñita, en donde todos se estaban muriendo de hambre. Él no tenía comida para darle a todos. ¿A quién iba a escoger? ¿Cómo iba a saber él quién tenía más probabilidades de sobrevivir? El resultado de esto fue que meses después Carter se suicidó. Entonces, yo quisiera empezar por ahí, pues la parte de la comunicación efectiva, porque yo creo que la forma como tú narras la hambruna es algo que si alguien lo lee, pudiera decir, caramba, yo tal vez pudiera ayudar a hacer algo por alguien que está pasando hambre. Y sí, hay otra manera distinta de decir las cosas, y yo me siento agradecida de que tu amiga querida lo hayas hecho. Bravo. Gracias, Carolina. Gracias. Una mujer se mira al espejo, cuenta las arrugas sobre su rostro, sonríe agradecida a la experiencia, hurga en ellas como quien trata de conseguir en la memoria lo perdido. Tratamos de ver el rostro del vecino, lo desconocemos, movimiento continuo, siempre hay uno que se va, otro que llega. Dos hombres que ven pasar a la gente actúan como cómplices. El primero le hace señas al segundo, ese corre y le arranca la cartera a una mujer de cabello nevado, con una destreza que no se compra en la farmacia. La anciana cae como una hoja sobre el pavimento, se marchita. 8 personas descubren por primera vez los une haber sobrevivido a un accidente de avión. Se reconocen en el acto, sin haberse visto jamás. Solo saben que los demás serán entregados a sus familias en bolsas plásticas. Cada minuto nacen entre 323 y 354 niños en todo el mundo. Esperan en el retén para ser acogidos por los brazos de quien acaba de parirlos. Aún no saben a dónde han llegado, ni a qué familia pertenecen. Solo algunos correrían con suerte, sumamos. Aunque nos empeñemos en creer que existe la paz en la esquina de una cuadra cualquiera, de una calle cualquiera, estalla una bomba que hiere a 20 personas que están de paso. La sangre se cuela por la alcantarilla, colorea los titulares. 33 mineros sacuden el polvo de sus cuerpos al salir de las entrañas de la tierra. Saludan a través de las cámaras. Una población en vilo los espera. De un momento a otro comienza un nuevo show. Sumamos. 60 personas se revuelcan bajo los tramos de los bancos de la iglesia. El Cristo observa desde su altura. La violencia da golpe contra las creencias. Las luces de las velas se apagan. La sangre hace tatuajes en el piso. Nuevos frescos se dibujan en las paredes. Sumamos. En mi país miles de personas sobreviven cada día. Otro tanto muere en las calles en manos de Lampa. Nuestras ciudades se han dejado de serlo. Ahora son cementerios. 20.000 personas mueren en un tsunami en Japón. No hay tiempo de llorarlos, porque 250.000 personas necesitan salir de Fukushima. 500.000 hondureños, guatemaltecos, salvadoreños atraviesan México camino hacia Estados Unidos. La mirada busca el imán del horizonte. Sumamos. 2 millones de personas a la orilla de la playa oyen en un concierto a los Rolling Stones. La música es más espacio que poesía.
En otro lado del mundo, 150 cardenales se miran los unos a los otros de reojo, con sospechas. El Papa se atreve a ponerle el cascabel al gato. Millones de televidentes esperan los resultados sobre las jornadas de reflexión, cuyo protagonista son los abusos sexuales, la carne, el cuerpo, siempre la carne. Sumamos. 18,6 millones de juguetes fabricados en China están cargados de plomo. Se retiran de los anaqueles. Igual cantidad de niños ha quedado con las manos vacías. Los vientos monzones se despeinan, arrasan con todo el sur de Pakistán. Hay 21 millones de afectados. Entre tanto, 30 millones de personas sueñan frente a una película de Disney. 32 millones aplauden a Obama por la cobertura de salud. Un terminal de avión puede movilizar 60 millones de personas en un año. 350 millones se ven la cara a través del Facebook. Casi 870 millones pasan hambre en el mundo. 1.100 millones no tienen acceso al agua. 4 millones o 4.200 millones de habitantes es la cosa, las cifras son tremendas. El 60% de la población mundial se encuentra en Asia. Sumamos. Nos vemos, nos oímos, nos sentimos, no nos vemos, no nos oímos, no nos sentimos. En pleno 2011, el nacimiento de una niña suma. Las Naciones Unidas anuncia que ella nos ha convertido en 7.000 millones, caminando indiferentes en el pedacito que nos corresponde. En este punto del espacio llamado planeta, la noticia pasa por debajo de la mesa. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestro querido y respetado Víctor Guedes. Bienvenido, Víctor. Hay libros que cuando uno los aborda, ellos desde dentro le piden a uno que sean desbordados. Y es el caso del libro de Inés Muñoz Aguirre, porque ese libro pide que se vaya más allá de él sin que él deje de ser lo que es. ¿Y por qué? Porque ahí hay una especie de fuerza expansiva, de centrífuga que pide. Este libro plantea cosas que le remite a uno reflexiones que vayan en términos mucho más abarcadores. Y por eso ahí se recoge una investigación periodística, por una parte, en donde ubica y focaliza los acontecimientos emblemáticos que durante todos los años del siglo hasta la pandemia han ocurrido, pero también hay una capacidad literaria para poder plantearlos en términos de una ambivalencia de signos a los cuales ahora me voy a referir, y en tercer lugar una gran sensibilidad poética. Y todo ello nos lleva a la conclusión de que la historia no es solamente lo que dicen los historiadores, sino que la historia también es otra cosa distinta a la que dicen los historiadores, y particularmente aquella sensibilidad que se expresa en términos de las creaciones culturales y de las manifestaciones testimoniales de la gente. Pero es que este libro tiene la peculiaridad de que todo el mundo dice que es un libro de poesía, y yo voy a más bien a agregar un comentario complementario, porque este es un libro de poesía, sí es verdad, y hay 21 poemas, pero hay 21 segmentos que preceden a los poemas, que están escritos con un dominio de técnica literaria en la cual no hay una palabra que sobre ni una palabra que pueda ser sustituida. ¿Sí? El ejercicio del laconismo en su plenitud más superlativa. Y por eso pienso que es un libro de poesía, pero que también es un libro de prosa. Y que este segundo no encuentro ningún género o subgénero para calificarlo, pero actúan como una especie de pliegue en donde la poesía y la prosa son como cosas que se unen sin confundirse y que se distinguen sin separarse, porque ahí están. No es el poema independientemente del fragmento y no es el fragmento independientemente. ¿Qué son esos fragmentos? Esos fragmentos son epígrafes porque introducen el poema, pero también son
escolios, porque son anotaciones al margen del poema que pueden colocar en cualquiera de sus líneas, y también son corolarios, porque son conclusiones a las cuales nos remite la lectura de ese poema. Entonces es una novedad desde el punto de vista de la presentación del libro. Ahora, me concentro en los poemas. En 1949, Teodor Adorno decía: quien se escribe a escribir poesía después de Auschwitz ejerce un acto de barbarie. Y lo interesante es que Inés Muñoz Aguirre aquí hace lo contrario y plantea en términos implícitos que quien no se atreve a hablar de las perversidades que ocurren en la historia y de los acontecimientos desagradables que se producen por la vía de la naturaleza es un irresponsable. Porque es la poesía el recurso de intimidad y de significación suprema a través del cual uno puede encontrar los recursos de comunicación más eficientes. Cuando ella titula el libro Así va el siglo, yo creo que esto no es un título ingenuo, ni es inocente, sino que es un título que te remite hacia dónde va el siglo. O sea, de un título retrospectivo te plantea una exigencia prospectiva, pero cuando uno se plantea hacia dónde va el siglo, uno se está también demandando qué debemos hacer, con lo cual ya no es una visión retrospectiva ni una visión prospectiva, sino que es una visión desafiante. ¿Qué podemos hacer? Y cuando uno se plantea qué puede hacer, hay otro plano que plantea cuáles son las razones que están por debajo de todo aquello que acontece. Con lo cual se plantea un tema del escrutinio, de cuáles son esas razones, y ese es el que a mí particularmente me gusta. Porque aquello de Wittgenstein que decía: cuando uno quiere ir más allá de lo último, no se buscan las causas, sino que se buscan los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos que uno podría encontrar? Y desde luego esta es una visión personal del asunto, ¿verdad? Yo comenzaría, por ejemplo, por recordar cosas como estas. Que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien sí conoce la historia está condenado a ver cómo la historia se repite por culpa de aquellos que no la conocen. Entonces, ahí hay un primer planteamiento, ¿verdad? Pero es que hay algo que me interesa más que esto, que es aquello de Nietzsche que decía: la historia y la razón nunca se juntan. Nunca la historia y la razón se han juntado en ningún periodo histórico. ¿Y por qué? Si no se han unido en ningún periodo histórico, ¿por qué tendrán que unirse de aquí en adelante? Pero nuestro historiador Gil Fortune decía: la historia es lo que ha sido y no lo que ha debido ser. Y siempre la historia es lo que ha sido y nunca ha sido lo que ha debido ser. Nunca la historia ha sido lo que uno espera de ella. Pero también hay aquella aseveración de Hegel que dice: la historia nos enseña que la historia no nos enseña nada. ¿Cierto? ¿Qué nos ha enseñado la historia? Que la historia no nos enseña nada. Otro acápite. Las crisis no son un accidente de la historia, sino que son la manera natural como la historia se desenvuelve. A esto, dicho sea de paso, le dedico mi más reciente libro, le dedico el desarrollo de un poco de esta tesis. La crisis es la manera natural como la historia se desenvuelve. Y culmino esta especie de preliminar
de la visión histórica con una frase que es mi preferida y que la recuerdo y la repito cada vez que encuentro una oportunidad para hacerlo, que es la de Tolstoy, que decía: la historia es una loca que responde preguntas que nadie le ha hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si la historia es una loca que responde preguntas que nadie le ha hecho, cualquiera que sea capaz de imaginarse y de plantear un escenario de cómo la historia va a desenvolverse, el simple hecho de haber sido capaz de pensarla ya significa que no va a ocurrir. Entonces, fíjense el desafío histórico y es la reflexión a la cual me remite un poco el libro de también pensaba cómo ingresamos nosotros al siglo XXI. Y hay cosas interesantísimas. Yo lo voy a resumir así como muy rápidamente. Miren, en el siglo XX, quizás lo más significativo del siglo XX fue la célebre teoría de la relatividad. Pero el siglo XXI es la vivencia de la relatividad. La vivencia de la relatividad que se expresa, entre muchas otras cosas, en que entre mayores son los signos de mayores son los signos de civilización, mayores son los signos de barbarie. También, esto es particularmente significativo de cómo vimos nosotros el tránsito del siglo XX al siglo XXI. El siglo XX fue la visión historicista de la historia. La visión historicista de la historia quiere decir que todos teníamos una visión a partir de la cual la historia se desenvolvía y iba a tener un desenlace feliz. El mundo capitalista pensó de que el progreso iba a ser tan acelerado y tan eficiente que íbamos a conquistar el siglo XXI en una situación en la cual todos teníamos trabajo, todos teníamos riqueza y todos teníamos tiempo libre. Y en consecuencia el gran negocio que se visualizaba era el de la industria del tiempo libre. ¿Y qué encontramos? ¿A dónde nos llevó el capitalismo? A una gran situación. Pero los comunistas por su parte pensaban en que había una dinámica y un desenvolvimiento histórico en la cual todo el mundo iba a encontrar la igualdad. ¿Y a dónde nos llevó el comunismo? Nos llevó a la gran pobreza. Entonces, la gran conclusión que uno tendría que pensar, y esta es una idea que me encantaría retomarla y poder de tener el tiempo para desarrollarla, es que hay que salvar al capitalismo del capitalismo para salvar al capitalismo. Y hay que salvar al socialismo del socialismo para salvar al socialismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son dos realidades que no nos han resuelto el problema de la humanidad. Y si no nos los han resuelto, hay que buscar alguna otra cosa. Porque ni uno ni otro ha sido capaz de resolvernos ese problema. Otro detalle con cómo llegamos al siglo XXI. Miren, en el siglo XX todos sabíamos hacia dónde ir. Todos sabíamos hacia dónde ir. Las utopías, ¿verdad? Pero no teníamos los medios para llegar a aquello que se proponía. En el siglo XXI tenemos todos los medios posibles, hasta la inteligencia artificial, pero no sabemos hacia dónde ir. En el siglo XX sabíamos hacia dónde ir, pero no teníamos los medios. Ahora, tenemos todos los medios y no sabemos hacia dónde ir. Entonces eso replantea un poco, le da aliento y hay que revisitar aquel graffiti que en un determinado momento se escribió mucho en las ciudades latinoamericanas que decía: después que yo tenía todas las respuestas a mi vida, ¿cómo me han cambiado todas las preguntas? O aquello de Monsiváis. Yo no sé si es que no entiendo lo que está pasando o si ya pasó lo que estaba entendiendo. Porque
Porque es eso lo que está ocurriendo. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Y qué puede proponer uno? En 1982, Edgar Morin escribió un libro maravilloso que se llamaba Para salir del siglo XX. Maravilloso. Para salir del siglo XX. Y saben, ese libro se puede resumir en tres líneas. Tres líneas que tienen tanta vigencia, que conmueven. Para salir del siglo XX, o dicho de una manera más explícita, para conquistar el siglo XXI, se requieren solamente tres cosas. Viva, es decir, mueran las ortodoxias, cultiva el pensamiento divergente y aviva el pluralismo. ¡Qué maravilla de frase! Solamente ya tres. Y todos los días vemos más radicales. Todos los días vemos más extremismo. Y todos los días vemos más polarizaciones. La antítesis de lo que planteaba. O sea, que todavía no hemos conquistado el siglo XXI. Pero también Gianni Battimo habló del pensamiento débil. El siglo XX, ya prefigurando el siglo XXI, el pensamiento débil quiere decir que el pensamiento no puede ser radicalizado. O el francés Paul Virilio hablaba del pensamiento blando, o el Zygmunt Bauman del pensamiento líquido. Y Marilyn Ferguson llegó a plantear una tesis maravillosa que decía: ¿el siglo XXI será espiritual o no será? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué propongo yo? Que si alguien me pregunta, uno puede adoptar tres actitudes. Una actitud, digamos primero la primera, pesimista. La actitud pesimista es, bueno, por una parte, en un extremo, el agorero, el apocalíptico, ¿verdad? El derrotista. Pero también puede haber un pesimismo tipo Saramago, que Saramago decía: el mundo no lo van a arreglar los optimistas, porque los optimistas creen que todo se va a arreglar. El mundo lo vamos a arreglar los pesimistas, porque sabemos que la realidad es tan crítica que hay que hacer algo para evitar que ocurra aquello a lo que le tememos. Pero también hay las tesis optimistas. Hay el optimismo ingenuo, el optimismo que cree que todo se va a arreglar y que en consecuencia yo simplemente me siento a esperar, y toda espera es una desesperanza y toda desesperanza es una profecía que se cumple. O hay también el optimismo cruel, que es el título de un libro que salió hace unos 5 años de una filósofo, Lauren Berlant, una canadiense, donde plantea de que no hay nada más peligroso que el optimismo cruel. Cuando uno dice: este es el mejor país del mundo, este es el país más bello del mundo, ese es optimismo cruel. Porque eso no es verdad. Y si tú crees que este es el país más bello del mundo y que es el mejor país del mundo, entonces no debemos hacer nada. Entonces, ni optimismo ni pesimismo. Y hay una palabra por ahí que a lo mejor no existe, pero existirá: el posibilismo. El posibilismo, a mi juicio, lo quiero sintetizar en cinco pinceladas. La primera pincelada es que, miren, el ser humano, nosotros como seres humanos somos una especie que estamos en una evolución inconclusa. Es decir, como seres humanos no hemos llegado a ser seres humanos. Los primates alcanzaron la situación de homínidos, el hombre, la mujer, ¿verdad? Pero si hubiésemos conquistado la condición de ser humano, existirían en la actualidad 2 grandes guerras y cientos de guerras pequeñas.
existirían despotismos, totalitarismos, dictadores. Existirían. Es que el ser humano no ha llegado a ser ser humano. No hemos conquistado el ser humano, estamos hablando de poshumanismo y no hemos llegado a conquistar el humanismo. Y ya estamos hablando de poshumanismo, entonces estamos saltando todas las cosas. La segunda pincelada. Miren, todos los grandes pensadores hacen grandes diagnósticos de la realidad. Al final llegan a una misma conclusión. El problema está en la individualidad, en la singularidad, en el cambio de uno. Aquel célebre cuento que hace muchos años se hablaba mucho de él, de que cuando uno quiere cambiar el mundo y se da cuenta que no puede cambiarlo, dice, no, entonces vamos a cambiar el país. Cuando se da cuenta que no puede cambiar el país, dice, no, vamos a cambiar la organización. Cuando no puedes cambiar la organización, dice, no, vamos a cambiar la familia. Cuando no puedes cambiar la familia, te das cuenta de que tienes que cambiarte tú mismo. Tienes que cambiarte tú mismo. Aquella frase de Gandhi que decía, hay que hacer el cambio que tú proclamas. O aquella, en un poema de T.S. Eliot que decía, y no dejaremos de explorar, y seguiremos explorando, y al final de la exploración llegaremos al punto de origen y veremos el lugar por primera vez. Por primera vez. Es el sentido de interioridad. La otra pincelada, miren, a mi juicio, hay que recuperar la moderación. Recuperar la moderación. Los extremos, decía Salvador Paniker, los extremos son caricaturas de un pasado ya caricaturizable. O Lyotard decía, yo le tengo lástima a los radicales y yo lloro a lágrimas por los radicales. Porque tarde o temprano se darán cuenta de que no tienen razón y mientras más tarde se darán cuenta, será peor para ellos. Todo ser radical tiene el destino de darse cuenta que está equivocado y mientras más tarde se dé cuenta, será peor para ellos. Otra pincelada es la capacidad de interacción entre los seres humanos. Y hay 4 recursos sobre los cuales se ha hablado mucho y se habla mucho, pero no hacemos nada. Que son el diálogo, la negociación, ¿verdad? Diálogo, la negociación, la mediación y el arbitraje. Si tenemos problemas, y solamente explico el diálogo. Miren, Habermas, tenía la asunción recíproca de roles, planteaba que el problema del diálogo son 4 pares de preguntas. Primer par de preguntas, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? Contestar eso nada más. Segundo par de preguntas, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quiero yo de ti? Tercer par de preguntas, ¿cómo tú haces para ponerte en mis zapatos y cómo yo hago para ponerme en tus zapatos? Y la última pregunta, si ya hemos contestado todas las anteriores, ¿cómo hacemos para trabajar juntos y para crecer? Eso es. 4 pares de preguntas. 8 preguntas organizadas en 4 pares. Bueno, y Inés Muñoz Aguirre al final de su libro dice, yo no sé si es la periodista que ha actuado como poeta o la poeta que ha actuado como periodista. Pero son las 2 cosas. Es una y otra al mismo tiempo que nos ha convocado para pensar sobre estas cosas. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven? Y yo hace un par de días, cuando estaba en la presentación del libro de Rodolfo Izaguirre, que por ahí está, ese día se me presentó una exalumna que no la recordaba y me dijo, profesor, usted me dijo una vez en una clase algo que no se me ha olvidado, que es aquello de unas estrellas. Y yo dije, eso tengo que decirlo en esta oportunidad, porque ya que miren, esa exalumna me recordó eso y es un cuento.
Es un cuento maravilloso para algunos de ustedes que estarán pensando, ese tipo hablando tanta paja y nada de eso. Miren, la fuerza de la singularidad y la capacidad de aportar un valor añadido como consecuencia del compromiso y del denuedo singular que uno hace. Y es aquel cuento de un anciano que de repente va a la playa y desde lejos ve la imagen de alguien que danzaba y se va acercando hasta tener contacto visual inmediato e identificar qué era y quién era aquel ser que danzaba. Y se da cuenta que era un niño que se agachaba a agarrar estrellas de mar que habían quedado a la intemperie y que la acción de deshidratación solar las iba a matar. Y aquel niño trataba de salvarle la vida a las estrellas y agarraba una y la lanzaba y la agarraba. Y cuando aquel anciano ve aquella inmensidad de playa llena de tantas estrellas de mar, le dice al muchacho: ¿qué haces tú? Y él dice: estoy salvando a las estrellas. Y dice: ¿pero qué sentido tiene salvarle la vida a las estrellas? ¿Acaso tú no estás viendo que son cientos de miles de estrellas y tú no vas a poder salvarle la vida a todas esas estrellas? Y el niño agarra una y se la parte y le dice: pero para esta situación, y la lanza. Cada uno que lea este libro, yo creo que puede sacar un testimonio de que algo hay que hacer y ese algo es algo individual. Felicitaciones.